Bienvenidos a esta clase número 5. Vamos a hablar de algo muy interesante en esta noche. Y te felicito por estar aquí, te felicito por continuar. Vamos a seguir aprendiendo lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. ¿Sí? Clases anteriores habíamos aprendido acerca de la creación de Dios y decíamos y comprendíamos que la creación de Dios es todo lo que nosotros podemos ver, lo que podemos tocar, incluso cosas que no podemos ver ni tocar, como por ejemplo las estaciones del año, los sistemas y los ciclos que tiene la naturaleza, en sí, todo lo que conocemos como naturaleza, ¿verdad? El ser humano, los animales, también mencionamos algo que forma parte de la creación y es el mundo espiritual. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Del mundo espiritual que Dios formó también, que Dios creó como parte del todo de la creación. ¿Sí? En específico vamos a hablar de ángeles y demonios. Y no te me adelantes, vamos a comprender este tema, está muy interesante y creo que puede bendecirnos bastante. ¿Qué son los ángeles y demonios? Vamos a hablar, los ángeles y demonios tienen en común algunas características. Número 1, los ángeles y los demonios tienen un juicio moral y tienen inteligencia. Juicio moral quiere decir que tienen la capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal. Inteligencia quiere decir, y lo hemos visto, en la Biblia vemos que tanto ángeles y demonios tienen la capacidad de comunicarse, de organizar algunas ideas, de hablar, interactuar con los seres humanos o con Dios mismo, con Jesús en la Biblia. Los ángeles demostraron tener juicio moral cuando pecaron. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolas al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Nos está hablando de que los ángeles decidieron pecar y por eso Dios les mandó un juicio y los encerró y los mandó al infierno. Pero el punto en que nos enfocamos aquí es que para conocer algo acerca de los ángeles y los demonios es que tienen un razonamiento, que tienen la capacidad de entender lo bueno y lo malo. También los ángeles demostraron inteligencia al hablar con los seres humanos, al entonar también alabanzas, al unirse a la adoración de los seres humanos hacia Dios. Fíjate cómo dice Mateos 28:5, es un ejemplo. Entonces el ángel les habló a las mujeres, no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Quiere decir que el ángel se comunicó cuando las mujeres estaban buscando a Jesús en la tumba, después de que murió y él había resucitado. Justamente este ángel se presentó ante ellas para darles la noticia de que Jesús no estaba muerto, había resucitado. Pero tuvo un lenguaje, tuvo la manera de hablar con ellas, les dio incluso aliento, les dio ánimo. No teman, al que buscan ha resucitado. Entonces es un mensaje poderoso, pero lo que aprendemos de este mensaje, de esta porción de la Biblia, es que los ángeles tienen la capacidad de interactuar, tienen inteligencia. Entonces, característica número 1 es que tienen juicio moral y tienen inteligencia. Característica número 2 que tienen los seres espirituales, tanto buenos como malos, ángeles y demonios, lo comparten los dos, es que no son eternos. Ellos no han existido siempre, ellos llegaron a existir. Hubo un inicio. No tenemos exactamente cuándo fue que fueron creados en la parte de la creación, pero tampoco sabemos cuándo fue que fueron desterrados del cielo, pero sabemos que tuvieron un inicio, no así como Dios. Hablábamos de Dios. Dios es la causa incausada, Dios no tiene un principio, Él es el principio. Gracias a que Dios es, nosotros podemos entender y tener algunas nociones de lo que es el tiempo. El tiempo está en Dios y no Dios en el tiempo. Pero todo lo demás que fue creado, como nosotros, los seres humanos, el resto de la creación y también el mundo espiritual, que nosotros entendemos ángeles y demonios, fue creado por Dios, es parte de la creación de Dios. Tercera característica que tienen en común tanto ángeles y demonios es que son espíritus, es decir, ellos no poseen cuerpos,
Tú y yo tenemos un cuerpo que es parte de nuestra integridad personal. Nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, también nuestra mente, el espíritu que tenemos, el soplo de vida de Dios y el cuerpo hacen la persona que conocemos. No así los espíritus, no así los ángeles y demonios. Ellos no poseen un cuerpo. Ellos son seres meramente espirituales y en ese plano es donde normalmente habitan y se manejan y se conducen. También una cuarta característica que tienen y comparten tanto ángeles como demonios es que tienen poder. Dios los creó con cierto poder, cierto nivel de poder, es decir, son poderosos en cierta medida, ¿de acuerdo? Y ahora, vamos a hablar de los ángeles. Quisiera preguntarte, ¿alguna vez has estado en una situación en la que por alguna extraña razón tú estás como que recibiendo algunas señales de que no debes ir a tal lugar, por ejemplo? Tal vez no debes aceptar cierta invitación que alguien te está haciendo. Y por alguna extraña razón, vamos a llamarle intuición o sexto sentido, como le podrán llamar algunas personas, tú decides no hacerle caso a tu intuición. Y después te das cuenta que a la invitación que ibas a tomar eran personas fraudulentas. O después te das cuenta que el camión que ibas a tomar tuvo un accidente. Y que gracias a que tú seguiste tu intuición, te libraste de ese accidente. O ¿a poco no a alguien le ha pasado una situación así? Pues fíjate que vamos a hablar de los ángeles. Vas a aprender algo súper especial esta noche. Fíjate, los ángeles, lo primero que hay que decir es que los ángeles son los guerreros de Dios. Son parte del equipo de Dios. Dios tiene un equipo de guerreros, de sirvientes, aparte de los seres humanos, de sirvientes espirituales que son los ángeles. A los ángeles se les puede conocer o lo podemos encontrar en la Biblia referidos como las huestes celestiales o el ejército celestial, el ejército de Dios. Así es como en varias ocasiones, en repetidas ocasiones, vamos a poder encontrar que la Biblia se refiere a los ángeles por aparte de llamarles directamente ángeles. Características, no los podemos ver a menos que Dios abra nuestros ojos espirituales o a menos que ellos tomen una forma corporal. Te voy a contar una historia, la historia del profeta Balaam y su burra. Tal vez la conozcas. Si no, pues yo te la voy a contar en este momento. La palabra de Dios nos relata en la historia de la burra de Balaam, que Balaam era un profeta que un día amaneció como que no tan de buena onda y se fue a un lugar donde no era la voluntad de Dios, donde Dios le había dicho que no fuera. Se levanta, prepara su burra y empieza a andar. En medio del camino, Dios dice la palabra que no le gustó esa actitud de Balaam y mandó un ángel. Mandó un ángel para persuadirlo de no seguir por ese camino. Pero lo vemos, a los ángeles nosotros no los podemos ver, es lo que acabo de mencionar. Entonces Balaam no estaba viendo a este ángel, pero por alguna razón la burra de Balaam estaba viendo al ángel. Y la burrita estaba tratando de sacarle la vuelta al ángel. Se hacía hacia un lado, detenía su marcha y Balaam la castigaba. Decía, este animal, ¿por qué no quiere obedecer mis instrucciones? Una vez, 2 veces, 3 veces, la burra trata de detenerse porque está viendo al ángel de Dios. Y Balaam la empieza a maltratar tanto que dice la palabra de Dios que Dios le dio el poder a la burra de hablar a Balaam y decirle, oye, ¿por qué me golpeas tanto si solamente te estoy sirviendo? Y dice que ella le explicó que estaba escapando de ese ángel que estaba viendo ahí. Y luego dice la palabra que Dios abrió los ojos de Balaam. Y justamente solamente si Dios abre nuestros ojos es como podemos ver un ángel. Balaam vio al ángel, el ángel habló con él, aquí lo que quiero resaltar es que una de las únicas maneras en las que nosotros podemos ver ángeles o seres espirituales es a menos que Dios abra nuestros ojos. No es normal que personas tengan visiones de cosas espirituales, a menos que Dios abra nuestros ojos o como lo ve en el segundo ejemplo. La otra opción sería que los mismos ángeles tomen formas corporales, como lo fue en la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo, las 3 discípulas de Jesús que estuvieron con él todo el tiempo, fueron a visitar la tumba de Jesús para cuidar el cuerpo, para embalsamarlo, para preservarlo, etc. Pero se dieron cuenta que la tumba estaba abierta y vacía. Y se espantaron y de repente vieron a un ángel parado arriba de esa roca y ese ángel le habló lo que les decía el versículo que les mencioné hace rato. No teman, al que ustedes buscan no está muerto, ha resucitado. Jesús ha resucitado. Pero en esa ocasión los ángeles
No dice la palabra que hayan sido abiertos sus ojos, sino que más bien los ángeles habían tomado una forma corporal. Y es algo que debemos entender. También debemos conocer que los ángeles tienen asignaciones, no están nada más existiendo por existir, sino que Dios les hizo con un propósito. Y alguna de sus actividades más ordinarias a lo que se dedican ellos es a servir al ser humano, a servir a Dios a través de ayudar al ser humano, a guardarnos en nuestros caminos, también a guiarnos, a entregarnos mensajes de parte de Dios, a unirse en nosotros también cuando adoramos a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros podemos ver en la Biblia repetidas ocasiones donde ángeles se aparecían en sueños, en visiones, en forma corporal a personas, como vimos con Balaam, como lo podemos ver con la historia de Jacob cuando tuvo un sueño, cuando María quedó embarazada y a José se le apareció un ángel y le dijo que no tuviera miedo, que cuidara a este bebé porque era hijo de Dios, etc. Hay muchas historias donde podemos comprobar que la interacción y la tarea y el papel de los ángeles. De hecho, también en el nacimiento de Jesús dice la palabra que ángeles estaban adorándole junto con los pastores. Entonces, los ángeles tienen actividades ordinarias asignadas para ellos. Los ángeles también tienen gran poder. Fíjate lo que dice el Salmo 103:20. Capítulo 103:20 dice: alaben al Señor, ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Y aquí nos está dando la comprobación de que los ángeles son poderosos, justamente. Y también nos da un poco de lo que ellos hacen. Dice, ustedes los poderosos que llevan a cabo los planes de Dios. Ustedes los que están atentos a cada uno de sus mandatos. El siguiente punto que quisiera que anotes es que a pesar de que Dios hizo tal vez más poderosos a los ángeles que al ser humano, Dios muestra mayor afecto por la humanidad que por los ángeles. A los ángeles lo podemos ver en segunda de Pedro. A los ángeles Dios no les perdonó su pecado. La palabra de Dios dice que ellos rechazaron y no respetaron el lugar de autoridad que Dios les había dado y sobrepasaron esa línea y Dios no les perdonó ese pecado. Y a los ángeles que desobedecieron, Dios los mandó al infierno y los encarceló. Pero al ser humano, cuando el ser humano cayó en la tentación del enemigo y desobedecieron a Dios, Dios no los mandó al infierno. Incluso Dios les dio ropas para que se vistieran. Dios les dio asignaciones, les dio tareas. Nos dio Dios una segunda oportunidad. Y yo creo que todos debemos darle gracias a Dios por eso, porque Él es un Dios de segundas oportunidades para todos nosotros. Dios es un Dios de amor y Él siempre extiende su mano para ayudarnos, para bendecirnos. Él es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno de nosotros perezcamos. Pero entonces queda claro en la Biblia que para Dios somos de mayor afecto delante de Él en comparación con los ángeles. Entonces, en nuestra vida, nosotros debemos ser muy conscientes de que hay presencia de ángeles acompañándonos a donde vamos. La palabra de Dios lo enseña. Mientras nosotros llevamos a cabo nuestras actividades diarias, hay ángeles de Dios enviados para ayudarnos, para guiarnos, para darnos una respuesta de Dios. Y yo estoy seguro que historias como la que te mencioné hace rato, tal vez tú tengas una o varias, pero no es simplemente una intuición. Lo más probable es que un ángel de Dios haya sido enviado por Dios para percibirte, para persuadirte de no tomar una decisión equivocada, para cuidar tu integridad, tanto física como espiritual. Muchas veces estoy seguro que en tu vida como en la mía, Dios ha usado ángeles, Dios ha enviado esos mensajeros, esos siervos que le ayudan al pueblo de Dios para no caer en tentaciones, para no caer en peligros, para librarnos incluso. Estoy seguro y nosotros debemos estar confiados en eso. Y eso debe aumentar en nosotros la confianza en Dios. Debe aumentar en nosotros la confianza de que Él siempre cuida de nosotros. También debemos de reconocer entonces que muchas veces, muchas de estas ocasiones, es posible que un ángel esté cuidándonos. No quiero decirlo tan así porque no quiero que se malinterprete. Y aquí quiero ser bien claro, nosotros no debemos adorar a los ángeles, no debemos orarle a ellos. Ese es el siguiente punto y lo vemos en Apocalipsis 19:10. Dice, el apóstol Juan trató de adorar en una ocasión a un ángel.
cuando estaba haciéndole revelada toda la revelación. Y entonces el apóstol Juan dice ahí en Apocalipsis 19:10, entonces me postré a sus pies, a los pies de un ángel, para adorarlo. Pero me dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de la fe en Jesús. Adora únicamente a Dios. Esa fue la respuesta de un ángel cuando un siervo de Dios quería adorarle. Muchas veces nosotros podemos confundirnos y darle nuestra adoración, nuestra esperanza, nuestra confianza a otras cosas que no sean Dios. Y eso se llama idolatría. No caigamos en la idolatría. Nuestra adoración, nuestros afectos deben ser a Dios únicamente. Solo a Dios debemos de adorarlo. Sí podemos estar conscientes que Dios usa ángeles para ayudarnos, para guiarnos, para cuidarnos, pero esa debe ser una razón más para adorarle a Él. Yo recuerdo una ocasión cuando mi hermano estaba en un momento un poco difícil o en la rebeldía de la juventud, como muchos le llamamos, y él estaba necio que quería salir. Mis papás le dijeron, no vas a ir, no tienes nuestro permiso, si te vas, no puedes hacerlo, no tienes nuestro permiso. Y decidió irse mi hermano. A medio camino la combi chocó. Afortunadamente Dios lo guardó, no pasó nada, pero es lo que te digo, muchas veces Dios nos manda ángeles, señales para detenernos de decisiones que hemos tomado, determinaciones que hemos decidido, y nosotros debemos hacerle caso. Por otro lado también, ¿cuántas veces Dios nos ha librado? ¿Cuántas veces nos hemos quejado incluso a veces con Dios o con la vida por el tráfico, por contratiempos, sin saber que posiblemente ese contratiempo, ese estorbo, fue lo que te salvó de caer en un accidente, fue lo que te salvó de cometer un error, de cometer el peor error de tu vida, de meter la pata? Tal vez esos estorbos, esas interrupciones en el camino, en el curso que tú llevabas, tal vez hicieron la diferencia, tal vez eran ángeles ahí sirviéndole a Dios al estorbarte en tu intención que tenías. Pero por eso es que nosotros podemos tener la seguridad de lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Así que te animo a que le des gloria a Dios por esos momentos en los que aún sin entender nosotros, Dios nos ha interrumpido, Dios ha usado ángeles, Dios ha usado personas para interrumpirnos y librarnos de cosas malas, negativas y de consecuencias fuertes. Amén. Quisiera nada más, antes de pasar a hablar el siguiente punto, nada más quisiera cerrar diciéndote que nosotros no debemos tratar de orarle a un ángel. Yo no te recomendaría que le pongas un nombre a un ángel de la guarda. Ay, mi ángel se va a llamar tal cosa. Ojalá que no lo hagas, no te lo recomiendo. Porque caemos en idolatría y ese es un error muy grave, es un pecado muy fuerte. ¿Sí? Nosotros no debemos recurrir a un ángel para tratar de conocer cuál es la voluntad de Dios. Un ángel pudiera usarlo Dios para revelarnos cuál es su voluntad, pero no significa que Él nos va a decir cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la vamos a encontrar en la palabra. Y esto será una clase que vamos a conocerla después, acerca de la voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios revelada y hay una voluntad de Dios oculta. Y habrá que entender más temas, pero la voluntad de Dios para nuestra vida, en términos generales, está en la Biblia. Y en términos específicos, nosotros debemos inquirir en nuestra habitación, en nuestro lugar secreto, para buscar respuestas específicas para nuestra vida, específicas de Dios. Entonces, no es que vayamos a recurrir ni a un ángel, ni a demonios, ni a que nos lean las cartas. Nosotros recurrimos en oración, con rodillas dobladas delante de Dios y un corazón humilde, y le pedimos a Dios sabiduría para seguir avanzando en la vida. Amén, porque confiamos en Él. Ahora, hablemos de los demonios. ¿Qué son los demonios? Los demonios son ángeles que decidieron darle la espalda a Dios. Son aquellos ángeles que pecaron y que menciona el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:4, cuando dice que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el día del juicio. A esos ángeles está refiriendo el apóstol Pedro. Y esos son los demonios. Ángeles que decidieron darle la espalda al diseño que Dios hizo para ellos. Los demonios no empezaron siendo malos. Quiero que recuerdes, al principio de esta clase te lo mencioné. Los ángeles
Los demonios son ángeles y los ángeles fueron parte de la creación. Y la palabra de Dios dice que cuando Dios terminó toda la creación, Él dijo que lo que había hecho le agradaba y que era muy bueno. Dentro de todo eso que Dios llamó muy bueno, estaban los ángeles. Entonces no iniciaron siendo malos. Dios no los creó ya con maldad, sino que en el camino abandonaron su autoridad. Y ese es el segundo punto acerca de los demonios. El primer punto es que no empezaron siendo malos. El segundo punto es que los demonios abandonaron su autoridad y su morada. El libro de Judas, capítulo 6, versículo 6, dice: y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Aquí nos deja ver que los demonios eran ángeles que decidieron superar los límites que Dios les dio en cuanto a la autoridad. Se tomaron atribuciones que no les pertenecían. Decidieron darle la espalda a Dios y abandonar el diseño de Dios. Y por eso Dios los castigó. Otra cosa que debemos saber acerca de los demonios es que Satanás es el jefe de todos ellos. Satanás es el primero que pecó, el primero que falló, influenció a otros muchos ángeles para darle la espalda a Dios. Él sembró esa semilla de pecado, él sembró esa semilla de desobediencia. A lo largo de la Biblia podemos encontrar varias ocasiones donde se le menciona a Satanás con este mismo título, de Satanás. Sin embargo, también podemos encontrar en la misma Biblia muchos otros lugares donde se le refieren de diferentes maneras. Y te voy a decir cómo podemos encontrar referencias de Satanás en la Biblia. Una es como el diablo. Si tú lees en la Biblia que un día dice el diablo, en una parte dice el diablo, está hablando del mismo Satanás. También como serpiente, también como Beelzebú, también como el príncipe de este mundo, también como el poder de este mundo y también como el maligno. Son algunos de los títulos que a lo largo de la historia se le han dado o se le han atribuido a Satanás. Pero a final de cuentas es la misma persona, es el mismo espíritu que está detrás de todos estos títulos. ¿Y cuáles son las características de Satanás? Lo primero es que él es un asesino y es mentiroso. Lo dice Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice así: él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Es decir, que es mentiroso, porque en él no hay verdad. Otra característica de Satanás es que él es el originador del pecado. En primera de Juan 3:8 dice así: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Otra característica del enemigo es que usa artimañas. Él quiere entorpecer tu camino. Él quiere estorbarte en tu caminar con Cristo. Él usa tentación, usa la duda, usa mentiras, usa orgullo, usa homicidios, usa la culpabilidad, la confusión, enfermedad, envidias, para entorpecer nuestro caminar con Cristo y nuestra relación con Dios. Satanás tiene objetivos y lo podemos ver en 2 de Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Aquí podemos entender que Satanás, su objetivo es que nosotros no podamos entender el valor tan grande que tiene el Evangelio de Jesús, que no podamos ver la luz de Cristo. Él quiere hacer que nosotros sintamos que no necesitamos a Dios, que solos podemos sin Él, que nosotros sin Dios podemos lograrlo, que podemos llegar lejos, que podemos estar sin Él. El enemigo quiere que nosotros no entendamos la necesidad del Evangelio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Otra característica acerca del enemigo, del diablo, es que él tiene un poder, pero es limitado. Y ese poder que el enemigo tiene, Dios lo tiene bajo su control. Y solamente Dios le permite hacer lo que Dios le permite, y lo que no lo hace. Voy a decirlo de nuevo: Satanás tiene poder limitado y Dios tiene control sobre lo que puede y lo que no puede hacer. Otra característica acerca de Satanás es que lo podemos resistir. A pesar de que Satanás quiere atacarnos, quiere entorpecer nuestra vida espiritual, nosotros podemos resistirlo. Y la palabra de Dios dice que Él huirá de nosotros. Santiago 4:7 dice: resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Los demonios y también el diablo incluido
no pueden conocer nuestro futuro. Es posible que ellos estén atentos, los demonios estén atentos a nuestra vida y puedan inferir algunas cosas de acuerdo a nuestro comportamiento, pero ellos no saben nuestros pensamientos y ellos no saben nuestro futuro. El único que sabe el futuro es Dios y nuestro futuro está en manos de Dios. Ahora vamos a hablar de actividad demoníaca. Satanás y sus demonios trabajan activamente en el mundo para provocar el mal, para provocar la maldad en los corazones. Ellos tratan de provocarnos. Satanás no puede poseernos, pero intenta influenciarnos. Entonces, dado que esto es una realidad, Satanás no es el único responsable del mal que hay en el mundo, sino también todas las personas que le damos lugar a Satanás y a la influencia que él quiere ejercer sobre nosotros. También las personas que le dan lugar al diablo son responsables de la maldad, no solamente el diablo. La Biblia nos anima a practicar el dominio propio y a estar alerta, porque la Biblia compara a Satanás como un león rugiente que tiene hambre. Dice que está alerta, acechando a quien puede devorar. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, yo te aconsejo a que abras bien tus ojos y logres identificar cuáles pudieran ser posibles trampas del enemigo para hacerte pecar, para hacerte caer, para después hacerte sentir culpable y que ya no quieras acercarte a Dios porque pecaste demasiado, que ahora eres un hipócrita. Son las armas que usa el enemigo. No caeríamos en esos ciclos de culpabilidad y de estar viendo si Dios me va a amar o no, que Dios nos ama, Dios nos perdona. Pero no tendríamos que pasar todos esos procesos si nosotros fuéramos un poco más alertas de las acechanzas del diablo. ¿Estás conmigo? Entonces, nosotros podemos resistir al diablo, podemos huir si es necesario y podemos no darle cabida. Si tú en un momento estás en un lugar donde las conversaciones no nos llevan a la santidad, huye de ese lugar. Si estás en un lugar o en un ambiente donde las cosas no te están llevando, no te están acercando a Dios y todo lo contrario, te están acercando a que pienses más en tentaciones, a que estés cercano a fallarle a Dios, a la tentación de ser deshonesto, de tomar algo que no te pertenece, de cualquier cosa, lo mejor es huir de ese lugar. La palabra de Dios dice, resistan al diablo. Si tú haces tu esfuerzo, Dios te va a ayudar también. Pero necesitamos hacer nuestra parte. Necesitamos no darle cabida al diablo. Amén. Ahora, es cierto, cuando el ser humano le abre la puerta al enemigo, el enemigo va a tomar lugar. Vemos historias en la Biblia de gente que era poseída por demonios y eran atormentados y sus cuerpos eran maltratados, desgastados, avergonzados. Y eso es lo que hace el enemigo cuando toma poder en una persona. Pero eso no debe darnos temor a nosotros. Te voy a decir por qué. Porque en Cristo nosotros tenemos la victoria. Apunta esto, Hebreos 2:14. Dice así, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. ¿Y sabes qué? Él lo hizo. Él se hizo de carne y hueso para morir en nuestro propio género también y poder quebrantar el poder del diablo, el poder de la muerte sobre nosotros. Entonces en Cristo nosotros tenemos victoria. El enemigo no tiene parte ni suerte, no tiene poder sobre nosotros. También Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, Él anuló el acta con los cargos que había en nuestra contra y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Wow, esa es la bendición que Cristo ganó para ti y para mí. Dice que los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Esa es la fe a la que tú y yo tenemos acceso. Esa es la bendición a la que tú y yo tenemos acceso. Sí, tenemos un enemigo. Sí tenemos, entendemos que hay todo un ejército también de espíritus malignos que están tratando de provocar a los seres humanos al pecado, a la maldad. Pero los que estamos en Cristo hemos sido hechos nuevas criaturas. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Estamos dentro de esa protección de la promesa de Dios. A los hijos de Dios, nuestros pecados, todo lo que el enemigo tenía en nuestra contra para reclamar,
Dios lo quebrantó, Dios lo pagó. Él anuló esa acta que estaba levantada en nuestra contra y avergonzó a los gobernantes espirituales. Así que tú y yo no debemos nada delante de Dios. Somos bendecidos, hemos sido perdonados de todo pecado delante de Dios si has creído en Cristo Jesús. Ahora, ¿nuestras armas cuáles son? Voy a hablar solamente de una arma. La clase pasada hablamos de la oración, esa es una arma poderosa. Y ahorita voy a hablarte de una arma que es el nombre de Jesús. Si en una ocasión tú te sientes que hay una presencia rara cerca de ti, en tu casa, en algún lugar en el que te encuentras, tú puedes declarar en el nombre de Jesús, vete. Y esa presencia debe obedecer, porque el nombre de Jesús es poderoso. No hay nombre mayor que Él. No hay un nombre de mayor autoridad que el nombre de Jesús. Y los demonios saben que en el nombre de Jesús ellos están vencidos. Que contra el nombre de Jesús ellos no tienen ningún poder y ninguna autoridad. Así que yo te lo digo con todo el corazón. Si un día sientes que estás siendo atacado, si un día sientes que algo raro, algo espiritual está pasando en tu vida, declara el nombre de Jesús sobre tu vida, sobre tu familia, y verás la victoria. Quisiera terminar leyéndote Romanos 16:20, que dice, el Dios de paz pronto aplastará a Satanás. ¡Wow! El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Romanos 16:20 dice así. Esto es lo que viene en el futuro. Mientras nosotros estamos haciendo la obra de Dios, mientras avanzamos el Evangelio, mientras los planes de Dios se cumplen en esta tierra, llegará el momento en que Dios elimine la influencia del enemigo sobre esta tierra y solamente Él gobierne. Dios eliminará la influencia de Satanás en este mundo. Él aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Él pondrá su cabeza bajo nuestros pies. Y esa es nuestra esperanza, que el enemigo está vencido. Te quiero recordar lo que dice la palabra de Dios, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Así que nosotros, a pesar de que debemos vivir alertas de que tenemos un enemigo que trama hacernos caer en las trampas, no debemos vivir en temor. Sí en alerta, pero no en temor, porque tenemos un Dios todopoderoso. Estamos del lado que ya ganó. No sé si me explico. Estamos del lado que tienen poder. Estamos del lado del Rey de Reyes, del Señor de Señores. No hay nada que temer. Si nosotros estamos en Cristo, el galardón que Él ganó nos lo ha puesto a nosotros. Y somos bendecidos y somos cubiertos por esa promesa en Dios. Así que yo quisiera cerrar con esto.